Mi exesposa irrumpió en la asamblea escolar de Granada gritando que yo era maricón, que había arruinado nuestra familia por mis mentiras en la cama. El silencio que siguió fue como un cuchillo oxidado hundiéndose en mi pecho, mientras 200 ojos me taladraban como balas. Y entonces, en medio de ese infierno, una carta anónima cayó en mis manos, susurrando que no estaba solo, que alguien me había visto de verdad por primera vez. Pensé que el matrimonio con Elena era mi salvación, un contrato silencioso para acallar las dudas de mi familia en las calles estrechas del Albaicín. Yo, Juan, un profesor de historia de 38 años, con el pelo ya salpicado de canas prematuras y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos, había construido mi vida como un castillo de arena en la orilla del Darro, bonito desde lejos, pero a punto de desmoronarse con la primera ola. Elena era la ola. Nos conocimos en la Universidad de Granada, en una clase de literatura del siglo de oro, donde ella recitaba versos de Quevedo con una pasión que me hacía envidiar su libertad. Yo la admiraba por eso, por su risa que llenaba las tabernas de la Plaza Nueva, por su pelo negro que caía como una cascada sobre hombros que no temblaban ante nada. Me casé con ella porque era lo que se esperaba, un hombre estable, un padre para nuestro hijo Pablo, de 10 años, con ojos curiosos que me miraban como si yo tuviera todas las respuestas. Pero las noches en nuestra casa de Sacromonte, con el eco de los flamencos subiendo desde las cuevas, yo me giraba en la cama fingiendo ronquidos, mientras mi mente vagaba por recuerdos prohibidos, el roce accidental de un compañero en el vestuario del gimnasio, la forma en que el sol se filtraba por las persianas sobre el cuello de un turista en la catedral. Elena lo sabía, o al menos lo intuía. Juan, ¿por qué nunca me tocas como si me desearas?, me preguntó una vez, su voz un hilo de seda rota. Yo balbuceé excusas sobre el estrés del trabajo, sobre las pilas de exámenes que corregía hasta la madrugada. Pero el vacío crecía, como la niebla que envuelve la Alhambra en las mañanas de invierno, asfixiante y fría. Nuestra vida era un ritual de apariencias. Por las mañanas, caminábamos juntos hasta el colegio de Pablo en el barrio del Realejo, ella con tacones que resonaban como acusaciones sobre el empedrado, yo cargando la mochila del niño con una mano que temblaba ligeramente. «Papá, ¿por qué siempre estás tan callado?», me preguntaba Pablo en el desayuno, sus dedos manchados de mermelada de naranja de la Alpujarra. Yo le sonreía, le revolvía el pelo, y respondía, «Porque estoy pensando en cómo hacer que el mundo sea mejor para ti, hijo». Mentira piadosa. El mundo ya era un laberinto para mí, con pasillos que conducían a puertas cerradas. En el instituto donde enseñaba, mis colegas me veían como el tipo confiable, el que organizaba las excursiones a la Sierra Nevada sin quejarse. Pero en el baño del personal, cuando me lavaba las manos, evitaba el espejo, porque allí acechaba el hombre que no podía ser, el que soñaba con besos robados en las sombras de los miradores, el que se despertaba sudando con el nombre de un desconocido en los labios. Elena y yo nos separamos un año antes de la asamblea, en una tarde de lluvia torrencial que convertía las calles de Granada en ríos furiosos. «No puedo seguir fingiendo, Juan», dijo ella, sus ojos rojos como las granadas maduras que colgaban de los árboles en el Carmen de los Mártires. «Tú tampoco lo haces». Firmamos los papeles en un abogado del centro, con vistas a la plaza de Beiber Rambla, donde los turistas reían ajenos a nuestro drama. Pablo se quedó conmigo la mayor parte del tiempo, Elena se mudó a un apartamento en el Zaidín, cerca de su trabajo en una galería de arte. Al principio, las visitas fueron cordiales, cenas los domingos en mi piso, con paella que yo cocinaba torpemente, recordando las recetas de mi madre en un pueblo de Jaén. Pero la tensión bullía bajo la superficie, como el vapor de las fuentes termales en Lanjarón. Ella me lanzaba miradas que decían «traidor», y yo respondía con silencios que gritaban «perdóname». No le conté a nadie por qué nos separamos. A mis padres, en su casa de La Vega, les dije que era el trabajo, el estrés. A mis amigos, que éramos incompatibles. Y a Pablo, que mamá y papá se querían, pero de otra manera. La presión se acumulaba como las capas de yeso en las paredes de la Capilla Real. En el colegio, donde Pablo estudiaba, yo era uno de esos padres activos, ayudaba en las fiestas de fin de curso, donaba libros para la biblioteca. Elena, en cambio, aparecía solo cuando convenía, con vestidos que giraban cabezas y una sonrisa que ocultaba colmillos. Yo sentía su desprecio en cada reunión de padres, en la forma en que se sentaba al otro lado del aula, cruzando las piernas como si yo fuera un insecto. «Juan, ¿sigues solo?», me preguntó una vez en el pasillo, su perfume de jazmín invadiendo mi espacio.
Sí, Elena. ¿Y tú? Ella rió, un sonido seco como el crujir de las hojas en el paseo de los tristes. Al menos yo busco lo que quiero. Sus palabras eran dardos, recordatorios de mis noches solitarias, de las apps que borraba apresuradamente del teléfono, de los perfiles que miraban pero nunca contactaban. Me sentía como un fantasma en mi propia vida, invisible en las tabernas de la calle Calderería, donde los jóvenes hablaban de amor sin filtros, mientras yo sorbía mi rebujito en silencio, contando las grietas en el techo. La humillación era sutil al principio, un goteo que erosionaba la piedra. En las cenas familiares, mi hermana me pinchaba: ¿cuándo vas a encontrar a alguien, Juan? No puedes criarte solo con Pablo. Mi madre, con su rosario en la mano, asentía: un buen hombre necesita una mujer a su lado. Yo tragaba la comida, el arroz seco en la garganta, y respondía: pronto, mamá. Pero por dentro, ardía. En el trabajo, un colega me invitó a un bar de copas en el barrio del Sacromonte, y allí, entre el bullicio de guitarras y palmas, vi a un hombre que me miró de una forma que me heló la sangre, directa, sin juicios. Me fui corriendo, pretextando una llamada de Pablo. La soledad era mi cárcel, con barrotes de miedo y culpa. Pablo lo notaba. Un día, me abrazó en la cocina y dijo: «Papá, ¿estás triste porque mamá no vive aquí?» Lo abracé fuerte, oliendo su pelo a champú de fresa, y susurré: «No, hijo. Solo estoy aprendiendo a ser feliz de otra forma». Elena empezó a soltar veneno en las reuniones del colegio. Primero, comentarios velados: «Juan siempre ha sido complicado en casa». Las madres cuchicheaban, las miradas se desviaban. Yo fingía no oír, concentrándome en las galletas que repartía, en las risas de los niños. Pero el peso crecía, como la nieve acumulándose en las cumbres de la Contraviesa. Una noche, después de una junta de padres sobre el programa de inmersión lingüística, ella me acorraló en el parking bajo la luz amarilla de las farolas. «Sé lo que eres, Juan. Y Pablo también lo sabrá algún día». Su voz era un siseo, como el viento entre las chimeneas de las cuevas. Yo la miré, el corazón latiendo como un tambor en la feria de mayo. «¿Qué quieres decir?» Ella sonrió, fría como el mármol de la tumba de los reyes católicos. «Que no puedes esconderte para siempre». Me fui a casa temblando, con las llaves clavándose en la palma, y esa noche no dormí. Me senté en el balcón, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas caídas, preguntándome cuánto más podría soportar antes de romperme. La densa atmósfera del colegio se volvió asfixiante, un velo que cubría cada conversación. Las maestras me trataban con guantes de seda, como si yo fuera un cristal a punto de quebrarse. «Señor López, ¿está todo bien en casa?», me preguntó la directora una vez, sus ojos escrutando mi cara como un mapa antiguo. Yo asentí, forzando una risa: «Sí, solo el divorcio, ya sabe». Pero ella sabía más, o intuía. Los rumores corrían como el agua por los cauces de los acequias en la huerta de San Vicente. Pablo empezó a volver a casa con preguntas: «¿Por qué las mamás del cole dicen que tú y mamá no os queréis?». Yo lo sentaba en mis rodillas, en el sofá raído de nuestra sala, y le contaba cuentos de la Alhambra, de sultanes y jardines secretos, omitiendo los finales trágicos. Pero el niño veía a través de mí, sus ojos grandes reflejando mi propia confusión. Elena no paraba. Enviaba mensajes a medianoche: «Pablo merece la verdad, no tus mentiras». Yo los leía en la oscuridad, el teléfono iluminando mi cara como una confesión. Una vez, llegó borracha a mi puerta, el olor a vino de la vendimia de la zona pegado a su ropa. «Admítelo, Juan. Eres un puto maricón que me engañó». Pablo, asustado en su habitación, oyó todo. La eché, cerrando la puerta con manos que no dejaban de temblar. Al día siguiente, en el supermercado del Corte Inglés, una vecina me miró de reojo: «¿Es cierto lo que dicen?». Fingí no oír, pagando las naranjas con billetes arrugados. La vergüenza era un animal que me devoraba por dentro, mordisqueando pedazos de dignidad hasta dejar solo huesos. Me aislé más, cancelaba planes con amigos, evitaba las plazas donde la gente se besaba sin pudor. En mi clase, enseñaba sobre la Inquisición con voz ronca, ironizando sobre la persecución. Pero por dentro gritaba: «¿Cuándo acabará esto para mí?». El clímax de la opresión llegó en una noche de insomnio, cuando encontré un dibujo de Pablo en su mochila. Dos figuras cogidas de la mano,
una con falda, la otra con pantalones, pero la de pantalones tenía una X roja sobre la cara. Lo hizo un compañero, murmuró él cuando lo confronté, lágrimas en los ojos. Lo abracé, jurando protegerlo, pero sabía que el veneno se filtraba hasta él. Yo era el sacrificio silencioso, el mártir de mi propia vida, soportando los golpes invisibles porque, ¿qué alternativa tenía? Contárselo a mi familia significaría exilio, a mis colegas, ostracismo. Así que callaba, sonriendo en las fotos de cumpleaños, bebiendo solo en las barras de los bares de la calle Elvira, donde el eco de mis pensamientos se perdía en el rumor de las conversaciones ajenas. La asamblea escolar era por el nuevo plan de educación inclusiva, un tema que yo apoyaba en silencio desde mi pupitre de profesor. El auditorio del colegio en el Realejo estaba abarrotado, padres con abrigos contra el fresco de diciembre, niños correteando por los pasillos, el olor a café y bollos de la Alpujarra flotando en el aire. Me senté en la tercera fila, con Pablo a mi lado, su mano pequeña en la mía. Elena entró tarde, con un vestido rojo que cortaba el aliento, su pelo suelto como una bandera de guerra. La directora hablaba de tolerancia, de diversidad, palabras que resonaban huecas en mi pecho. Entonces, Elena se levantó, su voz cortando el aire como un grito en la mezquita. ¡Hipócritas! Hablan de inclusión, pero miren a Juan López, el padre perfecto que engaña a su familia siendo maricón. Yo fui su esposa, sé la verdad, nos destruyó con sus mentiras. El tiempo se detuvo. El auditorio jadeó colectivamente, un sonido como el viento en las cuevas de la garganta del chorro. Sentí las miradas como fuego, la de la directora, horrorizada, la de los padres, acusadora, la de Pablo, confundida y rota. Mi hijo se soltó de mi mano, susurrando, «Papá». Elena seguía hablando, lágrimas furiosas en las mejillas, lo escondió todo, por cobardía. Pablo merece saber que su padre prefiere hombres. Intenté levantarme, pero mis piernas eran plomo. El mundo se inclinaba, las paredes del auditorio cerrándose como las mazmorras de la Alhambra. Gritos ahogados, alguien tosió, un teléfono vibró en el silencio. Yo estaba desnudo, expuesto, mi secreto sangrando en público como una herida abierta bajo el sol implacable de Granada. Alguien apagó el micrófono de Elena, la directora balbuceó algo sobre orden. Pero el daño estaba hecho. Salí tambaleándome, arrastrando a Pablo, que lloraba en silencio. En el parking, bajo la lluvia fina que empezaba a caer, vomité contra un coche, el asfalto salpicado de mi vergüenza. Llamé a un taxi, el conductor me miró en el retrovisor con lástima. En casa, metí a Pablo en la cama, contándole un cuento improvisado sobre un caballero que luchaba contra dragones invisibles. Pero cuando se durmió, me derrumbé en el suelo del salón, las rodillas contra el pecho, sollozando como un niño. El teléfono no paraba de sonar, mensajes de colegas, de vecinos, de mi hermana. Juan, ¿es verdad? Apagué todo, acurrucado en la oscuridad, el eco de las palabras de Elena rebotando en mi cráneo. Me sentía vacío, un cascarón roto en la playa del Genil, esperando que la marea me llevara. Pensé en saltar al vacío, en desaparecer en las sierras, pero la cara de Pablo me anclaba. Dormí en el suelo, soñando con cadenas que me ahogaban. Al día siguiente, el colegio era un avispero. No fui a trabajar, me quedé en casa, con las cortinas cerradas, el mundo exterior un rumor amenazante. Pablo no quiso ir a clase, no quiero que me pregunten, papá. Lo abracé, oliendo su miedo, y le dije, hijo, papá te quiere tal como eres. Y yo soy quien soy. Pero mis palabras sonaban huecas, incluso para mí. Elena llamó, su voz triunfante, ahora todos saben la verdad. ¿Contento? Colgué, temblando. Salí a la calle solo cuando oscureció, caminando por las callecitas del Albaicín, donde las farolas proyectaban sombras largas como dedos acusadores. En una plaza desierta, me senté en un banco, la piedra fría contra mi espalda, y lloré de nuevo, un llanto seco que raspaba la garganta. ¿Cómo explicaría esto a mis padres? ¿Cómo miraría a Pablo a los ojos sin culpa? El secreto, que había guardado como un tesoro maldito, ahora era veneno público, filtrándose en cada grieta de mi vida. Entonces, en el buzón de mi casa, encontré la carta. Una hoja simple, doblada en tres, sin remitente. La abrí con manos que aún temblaban, bajo la luz tenue de la lámpara de la cocina.
Querido Juan, empezaba. Te he visto en las reuniones del colegio, en las fiestas de Pablo. Te he visto sonreír cuando duele, cargar pesos que no son tuyos. No eres un monstruo, eres un hombre valiente en un mundo que aún no entiende. Tu verdad no es vergüenza, es luz. Si Elena te hiere, recuerda, hay quien te ve entero, y te quiere así. Con admiración, M. El papel se arrugó en mi puño, lágrimas cayendo sobre la tinta. ¿Quién era M? ¿Un padre? ¿Un profesor? ¿Un vecino? No importaba. Aquellas palabras eran un salvavidas en el mar de mi ruina, un susurro que perforaba la niebla de mi dolor. Me senté a la mesa, releyéndola una y otra vez, el corazón latiendo con una esperanza frágil. Por primera vez en días, respiré. No estaba solo. Alguien me había defendido, no con gritos, sino con comprensión silenciosa. La carta se convirtió en mi talismán. La llevaba en el bolsillo, rozándola con los dedos durante el día, como un rezo laico. Fui al colegio al día siguiente, no por obligación, sino por necesidad de enfrentar. La directora me recibió en su oficina, con vistas a los jardines donde los niños jugaban. Juan, lo sentimos mucho. Hablaremos con Elena. Asentí, mi voz firme por primera vez, no se trata de ella. Se trata de educar a estos niños en la verdad, no en el escándalo. Mencioné la carta, sin detalles, y vi sorpresa en sus ojos. Los rumores persistían, pero ahora los enfrentaba de frente, en el pasillo, a una madre que susurraba, le dije, sí, soy gay. Y amo a mi hijo más que nada. Ella parpadeó, desarmada, y murmuró un lo siento. Pablo, en casa, me preguntó, ¿es malo ser como tú, papá? Lo senté en el sofá, bajo el cuadro de la Alhambra que pintó mi abuelo. No, hijo. Es solo ser yo. Y tú puedes ser quien quieras. Él sonrió, un destello de sol en la tormenta, y me abrazó fuerte. Pero la herida supuraba. Elena no paraba, demandó custodia compartida con acusaciones de inestabilidad moral. Mi abogado, un tipo curtido de la calle Pesa del Huevo, me advirtió, prepárate para pelear. Las noches eran batallas, revisaba papeles bajo la luz de la mesita, el café enfriándose en la taza. Mis padres vinieron de Jaén, mi madre con su mantilla negra, mi padre callado como las olivas de su finca. Hijo, ¿por qué no nos dijiste?, preguntó ella, lágrimas en los ojos. Yo les conté todo, la voz quebrándose como cristal en el suelo de la catedral. Mi padre, sorprendentemente, me abrazó, eres mi sangre, Juan. Eso no cambia. Fue un bálsamo, amargo pero curativo, como el aceite de oliva que unge las heridas en las fiestas de pueblo. La carta seguía siendo mi ancla. Decidí buscar a M. Pregunté discretamente en el colegio, entre padres que ahora me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Nadie lo sabía, o fingían no saber. Una tarde, en la biblioteca municipal de la Plaza de la Trinidad, mientras buscaba libros sobre historia queer en España, vi a un hombre, alto, con gafas de montura fina, hojeando un volumen de Lorca. Algo en su postura me recordó la carta, la calma, la empatía en los ojos cuando levantó la vista. Manuel, pregunté, el nombre surgiendo de algún instinto. Él palideció, luego sonrió. Juan. Supongo que era hora. Manuel era profesor de literatura en otro instituto, padre de una niña en el mismo colegio de Pablo. Nos conocimos en una fiesta de fin de curso, pero yo nunca lo noté, él, en cambio, me vio. Tu forma de ser con Pablo, de aguantar las miradas de Elena. Me conmovió, confesó en un café de la calle Reyes Católicos, el aroma a canela de los pasteles envolviéndonos. Hablamos horas, de la Granada de los moriscos, de los amores prohibidos en los poemas de Góngora, de nuestras vidas en armarios que ya no cerraban. No fue romance inmediato, fue reconocimiento, dos almas que se miraban sin máscaras. Él había pasado por lo mismo, un divorcio, una salida forzada. Escribí la carta porque alguien me salvó una vez así, dijo, su mano rozando la mía sobre la mesa. El clímax no fue un estallido, sino una quietud profunda. Llegó en la audiencia por la custodia, en los juzgados del Tribunal de Granada, con vistas al río que serpenteaba como una vena abierta. Elena estaba allí, impecable en un traje gris, su abogado lanzando dardos, el demandado ha expuesto al menor a un escándalo público.
Yo me levanté, la carta en el bolsillo como un escudo, y hablé. No grité, susurré verdades. Amo a Pablo más que a mi propia piel. Mi orientación no es un crimen, es mi verdad. Elena me lastimó por rencor, pero yo elijo sanar. La jueza, una mujer de ojos afilados como los de las gárgolas en la iglesia de San Jerónimo, asintió. La estabilidad no se mide en secretos, sino en amor demostrado. Gané custodia principal, con visitas supervisadas para Elena. Ella salió llorando, no de rabia, sino de algo roto en ella. Me miró una vez, en el pasillo, perdóname, Juan. No respondí, solo asentí, el peso aligerándose. Manuel y yo empezamos despacio, paseos por el Generalife, donde los cipreses susurran secretos antiguos, cenas en mi casa, con Pablo riendo ante sus chistes sobre poetas locos. No era pasión ciega, era construcción, ladrillo a ladrillo, sobre ruinas. Elena se alejó, mudándose a Málaga, enviando tarjetas de cumpleaños con disculpas garabateadas. Mis padres visitaban más, mi madre horneando empanadas con relleno de secreto compartido. En el trabajo, di una charla sobre diversidad en la historia andaluza, y los alumnos aplaudieron, sus caras frescas como el rocío en las fuentes del paraíso. Hoy, camino por las calles de Granada con Pablo de la mano, Manuel a mi lado, el sol filtrándose por las celosías de las casas nazaríes. No todo es perfecto, hay ecos de dolor, noches en que despierto sudando recuerdos. Pero la carta, ahora enmarcada en mi estudio, me recuerda, la verdad no destruye, libera. ¿Y si el mundo aún juzga? Que juzgue. Yo elijo vivir, entero, bajo este cielo de fuego y miel.